nuevas medidas económicas y recién te mostrábamos el análisis desde el punto de vista económico. Vamos a ver cómo lo recibe o cómo lo recibirá una vez que sean efectivos el sector empresarial de nuestra provincia. Nuestra compañera Silvina Sena ya se encuentra en el despacho de Héctor Viñuales de Santa Fe, presidente de la Federación Económica de Tucumán. Y Silvina, podemos ir preguntándole a Héctor cuáles son las medidas que más le llamaron la atención, las que creen que pueden resultar, las que no. Voy a trasladarle directamente esta pregunta. Héctor, buen día. Bueno, recién lo preguntaba Lourdes, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que más impacto cree que pueden causar? Hay una serie de medidas, digamos, una que tiene directamente bajo la visión oficial de cómo se puede bajar el índice de inflación, que claramente ha sorprendido al gobierno con el 8,4 del mes de abril, y otras que yo te diría de morigerar, de dar una pequeña ayuda o ayuda al sector privado, digamos, no que tiene que ver con temas de inflación, sino de alivio a las pymes y a un sector de la producción. Por el lado, digamos, de cómo hacer para bajar la inflación, el gobierno vuelve, digamos, sobre medidas que ha venido haciendo y que no han tenido el resultado claramente por los números que han salido del INDEC, que es subir la tasa de los plazos fijos. Eso es una manera clara de enfriar la economía, o sea, que la gente no vaya a recurrir al dólar, que se vuelque al plazo fijo, o sea, en vez de un 91 se va al 97%. Y bueno, dentro del mismo equipo uno conoce, por lo que ha leído, por lo que escucha, se hablaba de un 110, porque claramente había que trabajar para que la gente no se vuelque en el dólar, porque el dólar, digamos, blue, el informal, más allá de que te dicen que es un monto insignificante o no importante, claramente trabaja sobre los precios y trabaja es como una idea a futuro a cuánto va a llegar el otro dólar. Entonces mucha gente se posiciona en eso y genera, digamos, este ajuste en los valores inflacionarios. Pero claramente acá hay desde la Federación Económica y de la mayoría de las leyes normales que hacen a la economía, nosotros entendemos que hay un componente monetario y que muchas veces el Estado no lo viene viendo con una posición tal vez ideológica, tal vez de metodología de trabajo, pero claramente nosotros venimos planteando estas medidas. Nosotros nos hubiera interesado ver cuánto se baja el gasto público para bajar el déficit público. Bajando eso, bajamos la emisión de moneda. Mientras eso no se suceda, no lo planteen, para nosotros podemos decir que a lo mejor es multicausal, que lo escuchamos al gobierno decir, pero claramente queremos que se haga hincapié en una idea monetaria. Fíjate, esta suba de tasa, ¿qué es lo que va a significar si tuviera éxito? Ojalá lo tenga. La gente se vuelca a plazo fijo. Ese plazo fijo, ¿qué pasa? El Banco Central los toma, entrega al ELIC, los intereses de esa LELIC los paga el Estado, lo cual aumenta el déficit cuasi fiscal de nosotros, del Estado argentino. Entonces al final vamos a necesitar más pesos y es como un retorno a la historia que ya conocemos, ¿no? Disculpe, quería consultarle específicamente sobre el tema importaciones, porque se habla, por ejemplo, ayer se estuvo hablando también de que se importaría desde Brasil azúcar. ¿Cómo podría afectarnos eso particularmente al norte? Muchísimo. Mirá, para Tucumán sin duda es la moneda. La moneda de Tucumán es el azúcar. Nosotros hemos estado años con precios deprimidos. Cuando hacen un análisis de cuánto sale el azúcar, claramente lo hacen a 5 meses atrás, 6 meses atrás, con relación a hoy. Pero tienen que hacer un análisis a 3 años, a 4 años y traerlo hasta acá a ver cuánto es lo que ha aumentado realmente. Lo que pasa es que hay una distorsión de los precios relativos. La gente no sabe cuánto valen las cosas y eso no les tengo que explicar a ustedes. Uno va a comprar algo y la verdad es que no sabe cuánto sale. Entonces, tiene que haber un plan, y el plan, en los primeros
el primer año, segundo año, había como una definición. Nosotros no tenemos plan, para nosotros realmente nos preocupa. Un plan te da medidas a seguir, objetivos a lograr y poder analizar desviaciones, ¿no? Por eso, el tema de la inflación para nosotros, entendemos que estas medidas coadyuvan, ayudan, son para mí herramientas de segundo orden. Primer orden, claramente tiene que bajar el nivel de gasto público, que en un año electoral claramente nosotros sabíamos, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Sí, ¿cómo te va? Te escuché hablar tempranito cuando empezaba la entrevista de esto, del gasto público. En un año electoral es difícil pensarlo, por lo menos no hay indicios de eso. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Podrían ser estas medidas para ver si el gobierno llega hasta fin de año más o menos con un nivel de aceptación o de tolerancia ya de la gente? Pero no hay una cuestión de fondo, ¿no están mirando un mediano, un largo plazo? Mirá, hace muchos años que, por lo menos desde el comienzo de este gobierno, y en realidad yo te diría de los últimos 20 años, la Argentina está en un camino donde año a año gasta más. Hay interregnos, digamos, algún año que han discutido, se trató de bajar el gasto público, pero Lourdes, esto es igual que tu casa. Si vos gastás más de lo que te entra, estás en un problema, ¿no es cierto? En un momento dado pedís un crédito, la primera vez te lo dan, la segunda vos ves que tenemos que recurrir al Fondo Monetario, después del Fondo Monetario nos dice, bueno, mirá, estás en un problema, tenés que bajar los gastos, y ahí empezamos a enojarnos con el Fondo Monetario, pero claramente hay reglas de la economía que no se pueden violar, y acá estamos hace años, podemos tener algún año de déficit porque a lo mejor tenemos sequía, porque a lo mejor puede pasar, no tengamos buenos precios de las commodities, puede pasar. Entonces, cuando tenemos buena producción, buenos precios, no lo gastemos, lo guardemos para un ciclo negativo, como hacen los países normales, los países que tienen sus reservas. Y no te estoy hablando de Noruega, te estoy hablando de Perú, de Colombia, de Chile, donde tienen sus reservas para utilizarlo en un plan productivo y con bancos centrales que sean para morigerar las distintas situaciones que se dan, y no para cubrir un cambio, un tipo de cambio ficticio, o para cubrir déficits fiscales. Mientras el Banco Central sea dependiente del gobierno, evidentemente esto es lo que nos está pasando. Mira, la mayor función que tiene el Banco Central es cuidar el valor de nuestra moneda. Fíjate cómo está nuestra moneda. Y desde el sector empresarial ustedes vienen pidiendo medidas básicas hace mucho tiempo para que no se sientan asfixiados, para que puedan seguir generando trabajo. No van teniendo respuestas. Sin embargo, en las últimas elecciones hemos visto que el oficialismo va ganando en distintas provincias. ¿Cómo lo ven esto a ustedes? ¿Qué análisis hacen? ¿Y cuál es el rol de la oposición argentina? Mirá, Yo te diría que en general la problemática argentina, nosotros entendemos que no vamos a hablar de un plan económico, sino de un plan de gobierno. Nosotros venimos planteando en realidad que el oficialismo, como la oposición o las oposiciones, tienen que trabajar en un acuerdo que gane quien gane, tienen que tener el apoyo, y te diría firmado antes de las elecciones, a los efectos de tomar medidas que cuando lo tome quien gane, no sean de alguna manera atacados, no votados, generando falsas expectativas, sabiendo cuáles son las relaciones que hacen a un buen manejo económico. Fíjate, el tema de la inflación, que es el tema un poco de la nota, y siempre va a ser la preocupación que tenemos hoy, es un tema tan mecánico y técnico que está solucionado en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Entonces, claro, Panamá, y seguir para arriba y te vas porque ya no te digo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no, te estoy hablando del límite que vos lo pasas caminando en Bolivia o en Brasil, ¿me entendés? O sea, la misma gente pasando, tenemos una idea distinta de cómo llevar adelante el tema inflacionario. Entonces, es claramente un tema que tiene que haber una decisión política, que cuando el que gane lo quiera tomar, no sea atacado por los otros, porque así no se puede trabajar. Fíjate
También acá hay un tema con la inflación. La inflación le da fondos a los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, porque como hay inflación, aumentan las ventas, al haber aumento de la venta, aumenta el IVA, con eso se financian, y es lo que nosotros llamamos el impuesto inflacionario. En la inflación a nosotros nos genera una quita, a vos te sacan poder adquisitivo del bolsillo como un impuesto cualquiera. Cuando vos pagás el inmobiliario, pagás ganancias, pagás el monotributo, se te van moneda de tu bolsillo. Bueno, cuando vos crees que vas a pagar algo a 100 pesos y te encontrás con 120 pesos, te han sacado 20 pesos. Ese es el impuesto inflacionario. Y esos 20 pesos tienen un 21 de IVA, que son 4 pesos, y esos 4 pesos van al gobierno. Entonces también la inflación sirve para maquillar el déficit fiscal, ¿entendés? Entonces tiene que haber una decisión del que gane, y si quiere ganar y llevar adelante el país, de saber que va a tener un costo, pero ese costo tiene que estar repartido en todo el espectro político. Sin duda tiene que haber un acuerdo por el bien de todos los argentinos. Ha sido clarísimo y como siempre, cada vez que te tenemos acá es muy provechoso todo lo que volcás en nuestro programa. Te agradecemos el contacto. Es el análisis de Héctor Viñuales de Santa Fe y de la Federación Económica, a quien representa. Muchas gracias, Silvina. Tomamos contacto nuevamente en un próximo móvil. Seguimos.